Todos dicen que cuando tú te conviertes al cristianismo, te bautizas, todos tienen un momento de prueba. Yo pasé una crisis de salud muy fuerte. Estaba yo en la preparatoria, llega la maestra, empecé a toser. Cuando termino de toser y me hago así, o sea, empecé a sacar sangre. Al otro día me llevaron a una clínica a que me checaran y pues no encontraron qué era lo que yo tenía. Después empecé a sacar sangre de la nada de la nariz. Me daban algo de comer, yo no consentía la comida, vómito, sangre. Empecé a tener sangrados por el recto. Yo recuerdo que después de ahí tenía cita como 3-5 días sobre los resultados de los últimos análisis y una doctora le hace, su hijo tiene leucemia. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a nuestro podcast Más allá del cielo. El objetivo de este podcast es traer historias, sobre todo conectar con Dios para poder inspirar a más personas a que realmente siempre encontremos esa paz y esa unidad que siempre nos va a cambiar nuestra vida. Y hoy tenemos a mi querido Josué Tenorio. Gracias, Josué, por estar aquí en este episodio. Muchísimas gracias, Rafa. Es un placer. Gracias por la invitación y espero que esta plática llegue a todos los corazones de tus seguidores. Así es. Y bueno, pues si tienes una historia, nos estás viendo y tienes una historia, sabes que yo conecté con Dios, viví un milagro, me funcionó para mí y nos puedas inspirar, aquí te dejo un correo para que nos mandes tu testimonio y sobre todo podamos invitar a este podcast. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones. Y bueno, pues vamos a comenzar, mi querido Josué. Oye, cuéntame un poquito de tu vida en el aspecto. Pues yo creo que cuando estamos chavos, pues nunca estamos muy conectados con esa parte espiritual, ¿no? Yo creo que el tiempo quizás nos va llevando, o qué es lo que te lleva a ti, o cómo fue tu infancia en ese aspecto. Bueno, mi papá es conocedor de la palabra de Dios. En el sentido, yo, pues, todo un niño que quiere jugar, quiere ir a la escuela, estar con los amigos, hacer tarea. eh, una infancia, pues, muy bonita dentro de lo que cabe. O sea, claro, con sus limitantes, con sus carencias, pero siempre allí, ¿no? Tratar de mantenernos unidos, ¿no? Me dediqué en mi infancia, pues sí, a estudiar. Eh, Tuve varios trabajos de niño, o sea, virtuales. Trabajé en una vinatería, trabajé en un puesto de periódico y a lo mejor en un momento de mi vida, en una situación difícil con mi familia, eh, me iba a tirar basuras a los mercados, a hacer mandados. Esa era parte de lo que yo hacía en mi infancia y en las tardes pues le iba a la primaria yo a estudiar. Ok. Oye, pero nunca, hasta cuando eres chavo, pues estabas. ¿Tu papá que era pastor o qué era? No, mi papá es creyente de la palabra, y desde chico siempre nos instaba a llevarnos al templo. Pero tú ibas así, o sea, hoy te conozco, eres una persona muy espiritual, conectada con Dios, pero ¿qué hizo que al final, o sea, trato de entender que sé de ti que eras medio tremendo, o sea, de niño, como todos, ¿no? Pero hubo un momento que conectaste. Sí, pero mira, claro, mi papá nos llevaba de charreo. La mamá de papá vivía al lado de un templo evangélico, entonces mi papá conocía de la palabra o conoce de la palabra, pero eh, nos llevaba muy a fuerza. Entonces, cuando alguien te lleva por obligación, como que tú no conectas en ese momento o tú andas en otras cosas que no, que lo que menos quieres es saber de Dios, ¿no? Claro. A mí me iba mi papá, yo me contaba con te daba clases de niños y todo, pero yo siempre le pegaba los ojos del pastor. O sea, ibas por ir. Y eso pasa, ¿eh? Normalmente así es, de chin, nos llevan y a la fuerza y vámonos para adentro. Sí, entonces como ya no me quería ahí las maestras porque siempre andaba ahí peleando con los hijos del pastor y les pegaba, o era muy tremendo, así como me quedaba yo escuchar la predicación y a mí pues esas cosas no, en su momento no, a mí no, no me gustaba. ¿Qué edad tenías ahí? Entonces algo que tenía como unos de siete a 9 años, Ok. pero ¿qué me lleva a mí,
buscar yo por mi propia cuenta a Dios. Llegó un momento de rebeldía en mi vida. Yo estaba en la secundaria, todavía no estaba como que yo quisiera yo saber de Dios. Pero llegan momentos a tu vida en los cuales empiezas a crecer, empiezas a tener problemas, necesitas ayuda. Y yo recuerdo que llegué ahí como sí, llegué como a mis 13 años, yo regresé por mi propia voluntad, pero fui por unos 13, 14, fui por unos meses y después ya estaban unos pastores con su familia y después de ahí yo dejé de ir, estuvieron como 6 meses y yo dejé de ir, regresé como al año. Ah, ok, o sea, abandonaste un rato, dices, no, ya me voy por acá y por allá, que es común, ¿no? Que a veces en la vida, pues como que uno, y hay que entender que uno a veces no está preparado, no es tu momento, o hay algo que te lleva a la vida para realmente en un punto más adelante conectar. Sí, después de que yo regreso un año después, ya había otro pastor con unas hijas ya mayores, empiezan a como que a organizar dentro de la iglesia un culto de jóvenes y empiezan a jalar jóvenes, me empiezan a invitar, me empiezan a jalar, empezó como que algo como que me empezó a llamar la atención, o sea, hay un grupo de Ajá. jóvenes, o sea, Ah, ok. creo que se fue de temas que podemos, Algo más para ti. algo más para mí, entonces como que me empieza a me hizo Ajá. a jalar un poco, ¿no? Un poco más a la atención y empiezo a ser yo constante, a mis 14 años empiezo a ser constante ir a los servicios. Ok, ok. Y luego, ¿qué es? Yo creo que, o sea, yo estoy convencido que uno está ahí, pero ahí llevas como que llevas un nivel o luego te llegas a estancar. ¿Qué fue lo que detonó para que de repente comenzara realmente ya ese crecimiento espiritual, ese despertar? Porque a veces uno está, como dices, por mi papá, por lo que sea, por lo que yo viví y lo que me inculcaron, pero a la vez me llama mucha la atención las cosas que están por allá afuera, pero hay algo que ya, a veces no lo comprendemos, pero llegó ese momento en tu vida que dices aquí. Sí, a los 15 años llegó a los 15 años cuando ya el grupo de jóvenes empezamos como cuatro, ya éramos muchos, ¿no? Y entonces salí y se empezó a orar por talentos, o sea, que hubiera músicos, que hubiera esto. Mi papá siempre ha tocado la guitarra, mi hermano, ¿no? Entonces, yo nunca quise aprender a tocar un instrumento, ¿no? O sea, mi papá me decía, aprende, pero jamás. Cuando empiezan a orar por por talentos, pues de una otra forma yo tenía el conocimiento por mi papá y mi hermano que tocan, pero Dios me escoge a mí, de todos, y empiezo a aprender a tocar rápidamente, sin saber notas, aprendí a tocar en un mes guitarra. Tal vez no al 100%, pero le sabía, por lo menos acompañar. Y de ahí yo empiezo como que a despegar, a empezar a interesar realmente por las cosas de Dios, de ir a predicar a los parques. Estuvimos predicando del Metro Toral a Tasqueña de vagón en vagón, predicando la palabra, la salvación de Dios. Estuvimos haciendo muchas cosas. Entonces ahí cuando yo conecto y como se dice, tengo mi primer amor con Dios. A mis 15 años decido yo bautizarme. Yo me bautizo un 19 de marzo del año 2000. Y es ahí cuando yo empiezo a emprender como tal un ministerio dentro de la alabanza, ya un ministerio dentro con el grupo de jóvenes, ya empiezo a participar más dentro de la congregación, ya empezamos a hacer más actividades. Es ahí cuando yo empiezo a despegar y me empiezo a interesar realmente por las cosas de Dios. Algo que a mi papá le sorprendió a mi familia porque, como te voy a repetir, mi papá hemos bautizado y más en cambio conoce de la palabra de Dios. Pero yo decido dar ese paso de fe y ese paso de obediencia a entregar mi vida a Cristo y empezar a servir. Claro. Oye, y sé que en digo, digo, aquí para que sepan, Josué es mi dentista de cabecera, por cierto, es muy bueno, ahí se los recomiendo. Y me platicaste que hubo un momento que sí viviste una crisis en tu salud. Sí, mira, te comento. Todos dicen que cuando tú te conviertes a cristianismo, te bautizas, todos tienen un momento de prueba. Es como Moisés. Moisés era una persona del Egipto de renombre, preparada,
Pero cuando Dios lo llama a servir, sin que él se lo imaginara, porque no se lo imaginaba, pasó por el desierto, pasó una gran prueba para ser formado y estar listo para los propósitos de Dios. ¿A qué quiero llegar con eso? Yo pasé una crisis de salud muy fuerte. Yo mi prueba empezó, yo creo, el primer año fue hermoso como cristiano, ya como tal, bautizado. Pero a mis 17, sí, a mis 17 años, estaba yo en la preparatoria. Fue algo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque eh, este, íbamos a tener un examen. Yo me venía ya sintiendo como que físicamente fatigado, ya me estaba sintiendo yo mal. Entonces, llegamos a la preparatoria, llega la maestra, prepare todos, vamos al examen. Algo muy curioso, empecé a toser, pero fue una tos que no pude yo parar. Entonces, al momento de toser, mi compañera me da una servilleta, empiezo a toser algo así, y cuando termino de toser y me hago así, o sea, empecé a sacar sangre. Entonces mi compañera se espanta y dice a la maestra, maestra, Josué está sacando sangre de la boca y no para de toser. Entonces, ¿qué hace la maestra en ese momento? Ya no hicimos el examen, me lleva a mi compañera, otros dos compañeros, y recuerdo que la maestra, ahí cerca de la preparatoria hay una clínica, creo que del ISSSTE, ya no recuerdo, yo ya iba mal, y me llevaron allá. No me quisieron atender y mis compañeros hicieron el favor de llevarme a mi casa. Y recuerdo que cuando me iban sacando de la preparatoria, y me recuerdo que un compañero me decía, no, te la estás ripando, o sea, así me decía esas palabras, te la estás ripando, dice, gracias por eso, dice, no vamos a hacer examen. Pero yo realmente me sentía. Claro, ajá. Y pues me llevaron a mi casa y pues iba así ya muy mal, me empezaron, al otro día me llevaron a una clínica a que me checaran y pues no encontraron qué era lo que yo tenía. Entonces, después empecé a sacar sangre de la nada de la nariz. Sí hubo episodios muy, muy fuertes. Después empecé a bajar más de peso. Me daban algo de comer, no consentía la comida, vómito, sangre. Me acostaba y me acuerdo que una vez mi mamá me despertó y ya estaba toda la almohada llena de sangre, empecé a tener sangrados por el recto, o sea, cosas ya muy, muy fuertes para mí a mi edad. Y entonces, pues, vengo de una familia muy, muy, muy humilde. Eh, no teníamos el recurso para hacer los estudios. Recuerdo que mi papá me lleva al Hospital General de Ticumán y trabajó una tía, que yo agradezco a Dios también por su vida, en ese momento ella me pasa, me lleva como a trabajo social y me da como una tarjeta de gravedad donde el servicio es gratuito. Entonces ahí me empiezan a hacer estudios. Me hicieron como unos 10 15 estudios y no me encontraron nada. Me preguntaron, no me da pena decirlo, que si yo consumía drogas, eh, que si me habían violado, eh, si yo, mi orientación sexual. Me son hacer muchas preguntas así, de los cuales pues yo a la verdad digo, no, o sea, nada de eso, ¿no? No me encontraron nada. Yo veía que todas las mañanas, si de lunes a viernes tenía que ir a sacarme estudios, hace cuenta que un día de toda esa semana, yo era el único de que lo iba a sacar, a hacer los estudios, siempre de diario, 5 o 6 tubos de sangre, exámenes generales, endoscopías, coloscopías, para detectar dónde me sangrado, la hemorragia. Y no encontraba nada. No encontraron nada. ¿Cuánto tiempo pasó así? Fueron,
si no mal recuerdo, como unos 4 meses. No encontraba nada. Incluso, pues, mi papá trabajaba en taxi de noche y pues él llegaba desde el lado y mi mamá ya preparada para llevarme, ¿no? Y pues también dentro del seno familiar la desesperación, los conflictos, la economía, o sea, todo se junta en ese momento. Claro, sí. Y pues no, y la desesperación de no encontrar nada, ¿no? Me recuerdo que me puse mal, sí me puse mal, y de ahí me trasladaron al hospital Juárez, en la línea de 100 metros. Ahí me llevan, me canalizan, me anestesian, me meten un aparato por el recto, o sea, para detectar el sangrado porque ya era muy, muy desagradable. Eran unos dolores intensos. Entonces, no sé, mi papá estaba ahí conmigo, yo recuerdo, y me ve a llorar. Y le dije, papá, yo ya no quiero estar aquí. Yo ya, llévame, ya no quiero. Entonces mi papá, yo creo al verme, al ver mi desesperación o él al verme, sabe que yo me llevo a mí. Y el doctor no se lo puede llevar, que porque está muy mal y no hemos encontrado, detectado qué es lo que tiene. Entonces, y papá me dice, no me importa, yo firmo, dice, bajo su responsabilidad. Firma, me llevan a casa. Recuerdo que pasó como 3, 4 días y teníamos cita en el tren de comer. O sea, tu papá sí te sacó. Sí me sacó hoy bajo la responsabilidad de que si yo me llegaba a morir por lo que le dijeron, era responsabilidad de petición firmar y sí me sacaron. O sea, era algo muy fuerte para mí porque pues era algo muy, muy intenso. Sí. Entonces, yo recuerdo que después de ahí tenía cita como 3, 5 días sobre los resultados de los últimos análisis y una doctora dice mi nombre, entra mi papá, entra mi mamá, así como estamos tú y yo, desde aquí, mi papá está aquí, le hace, su hijo tiene leucemia, Leucemia. sí, tiene 3 meses de vida, así fríamente, sin darle la explicación. 3 meses a los 17 años, 7 años. Y pues bueno, ya sabrás como que se viene todo abajo. todo abajo, mi papá, mi mamá salió llorando, recuerdo que llegamos a casa y llegó mi hermana de la universidad y cuando vieron la noticia se soltó a llorar. Mi hermano se acababa de casar, acaba de tener a su bebé y le dieron la noticia a mi hermana. O sea, fue como que una derrota, ¿no? Como que ya resignarse a que yo pasara mis últimos días, como dicen médicamente, ¿no? Que me dieran una calidad de vida. ¿Cómo tomó tus padres a que le digan los especialistas, tu hijo tiene 3 meses de vida, tiene leucemia? Mi papá se enojó. En ese momento le dijo, ¿qué insensible es usted? Le dijo, sí, enojado, le dijo, usted es muy insensible, ¿cómo se atreve a decir así como si fuera algo? Decir, su hijo se va a morir, o sea, no tiene el tacto para decir las cosas. Yo recuerdo que mi papá abrió la puerta y sí, sí, se salió muy enojado. Eh, yo me acuerdo que estaba en cama y mi papá sí decía, Sí, no, definitivamente debe haber sido muy, muy, muy duro para él decir, tener un hijo y que le digan eso. pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no tenía vicios, si yo estaba dentro de la iglesia, yo estaba sirviendo a Dios, que por qué a mí me pasaban estas cosas? Ese decía, ¿por qué no yo que yo no te sirvo, yo que soy un pecador, yo que no soy una buena persona, ¿por qué a mí no me pasa? Y a él sí. Lógicamente mi papá o mamá, no recuerdo así, empezaron a avisarles a, no sé, amigos familiares y tenía visitas diarias, ¿no? Tenía visitas diarias y pues yo ya no quería ver a nadie, ¿no? La verdad, yo estaba, llegó un momento que no sé si era decepción, enojo, pero llegó un momento en el que ya no quería ver a nadie. Entonces, pues, que la tía le dice a mi mamá, oye, dale esto de comer, ahí me daba. Que dale esto, o sea, en la desesperación tú no sabes de todo, Recurres de todo. hasta lo que nunca te imaginas, eso me daban a comer.
O sea, Probaste de todo. de todo. ¿Y tu mamá qué te decía? ¿Tu mamá qué sintió como ver a su hijo? No, pues ella, pues no decía nada, siempre callada, pero muy, muy preocupada, que estando pues, al pendiente, ¿no? O sea, yo ya prácticamente estaba muy delgado y tenía sangrados y ya digamos secuelas femeninas. Sí, la verdad. ¿Y tú qué sentiste cuando el médico te lo dice? Pues yo voy a ser honesto. Yo estaba tan incrédulo, yo no creí, o sea, yo me aferré, o sea, no tal vez ya no me puede estar pasando a mí, o sea, yo no creo, no creo. Entonces una vez, pues postrado en cama, yo le dije, Dios, pues, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu, cuál es la finalidad por la que estoy aquí? Yo le decía, haz de mí tu perfecta voluntad, o sea, si tú vas a hacer algo, hazlo. Si no, tú sabrás lo que vas a hacer. Nosotros como humanos recorrimos a todas las instancias Wow. y al final del día, a último, ya cuando está todo perdido, ¿de quién nos acordamos? De Dios. De Dios. Así fue. Yo conocedor de la palabra, bautizado, mi papá conocedor de la palabra. No sé si se bloqueó, no sé. Pero a última instancia, se acordó de Dios. En la iglesia donde yo me congregaba, hubo un culto de sanidad y milagro. Llegó un evangelista de Puerto Rico, yo recuerdo. Me llevaron mis papás. Me llevaron al culto mis papás. Y, y recuerdo que ya se hizo el culto, se hizo el servicio. Y se ve todas las personas que están enfermos, que atender. Pasa nada. Pues ahí me lleva mi mamá de la mano, mi papá del otro lado. Recuerdo que ese día fueron, no sé si fueron mis 3 hermanos o no, fueron mis 2 hermanas. No recuerdo. Me lleva, pues me lleva mamá, me lleva, el predicador se acerca, me dice, déjenlo aquí, parado, no puedes sostener. Dice, hoy aquí tu familia va a ver la gloria de Dios, porque lo que tú tienes es para que la gente crea que Dios existe. Tú no tienes cárcel, tú no tienes nada. Y yo dije en ese momento, "No, ¿cómo puedes decirme algo que yo no te he platicado? O sea, yo no te he dicho que tengo. ¿Tú no le habías contado? Pero nada, o sea, nada, o sea, nada. Y a mí me dice, hoy se va a ver la gloria de Dios para que tu familia crea que Dios existe. Oh. Yo recuerdo que él empieza a orar por mí, pone su mano así, no me toca, pone su mano a una distancia así, y no supe qué pasó. Ya no supe qué pasó. Dice mi mamá que yo me estaba como que rasgando, como si alguien me estaba ahorcando y que yo trataba de... O sea, ¿tú no eras consciente? No, O sea, llegó un momento que te perdiste, él acercó la mano y te pierdes. me perdí. O sea, yo me perdí cuando desperté, yo estaba en mi piso. ¿Y qué vio la gente que tú estás haciendo en ese momento? Mi mamá me cuenta que yo me estaba agarrando el cuello como si yo tratara de quitarle a alguien Ajá. que me estaba ahorcando. Yo cuando despierto estoy en el piso y en ese momento me dio muchas ganas de vomitar. Me levanté muy mareado, un mal y pues
ya me llevaron, se acabó el culto, me llevaron a casa y no pasó nada. No pasó nada. Ok. Pasó un mes, pasaron 2 meses. Yo ya no iba a la escuela. Pasaron 3, 4 meses. 4 meses, ¿eh? ¿Qué te habían dado 3? Pasó 4 meses y nada, como al cuarto mes y medio, quinto. ¿Continuaban en ese lapso sangrados? ¿Pasaban? Sí, pero un día me levanto y mi mamá dice, ¿qué quieres? ¿Estás bien? Porque anteriormente cuando yo me levantaba, pues 3 veces sí me levanté y me caí. Recuerdo que la última vez caí de espaldas y me pegué en la cabeza. Mamá se espantó. Entonces ya cuando me aquel momento que hacían, mamá, ¿estás bien? Y yo recuerdo que le dije, mamá, sí quiero ir al baño, digo, tengo hambre. Me dice, te digo, no, me siento muy, oiga, se les pasa, hijo. Salí al baño, empecé, mami, me hizo una sopa, sí, puso una sopa, empecé a coser, me sentí un poco mejor, al otro día me sentí mejor, al tercer día empecé como que a salir un poquito al patio a caminar y empecé como que a agarrar fuerza. Entonces, mi mamá, mi papá, más mi mamá, ¿no? Empezó a dar cuenta como que empecé a agarrar un poco la fuerza. Recuerdo que me volvieron a llevar a los tres generales de comer, Otra vez. otra vez. Me volvieron a hacer estudios y, y cuando pues, los han hecho de todos los estudios, a la siguiente semana, y dice que pues no tengo nada, Wow. No tienes nada. nada. No tengo nada y pues mis papás se acaban sorprendiendo, ¿no? Pero mi papá luego pues, supo que esto fue mi obra. Y De Dios. Y le dio la gloria a Dios. la gloria se la dimos a Dios, mi familia pues no era cristiana, empezaron a acercar a Dios. Siguen en la lucha constante, pero desde ahí ellos empezaron a creer. O sea, hubo una transformación con todo este testimonio de la familia. Sí, sí, porque nunca fuimos una familia unida, pero yo creo que en esos momentos, cuando uno está en temor, creo que fue el momento en el que estuvimos unidos. ¿Y qué sentiste tú cuando el médico te dice, no tienes nada? El doctor que se preguntaba, porque ante la ciencia, la gente es escéptica y dice, ¿qué pasó? O sea, El médico, después creo que me hizo estudio de gabinete para corroborar, pero le que dijeron a mamá que fue a lo mejor un mal diagnóstico el que le dieron, ¿no? no podían creer más allá, Más allá, ¿no? que hay algo más allá. No querían creer, sí, me hicieron los estudios y salí negativo, ¿no? Yo en ese momento, tú me preguntas, ¿qué sentí yo? Yo en ese momento hice un pacto con Dios. Precisamente dije, jamás le voy a dejar de ti y jamás voy a dejar de servirte. Hoy tengo 41 años y no he dejado de servirles. Wow. Sí, fue algo muy impresionante cuando yo doy mi testimonio a la gente. eh, a veces, pues no me creen o, ay, mi mamá tiene todos Los estudios. con el diagnóstico de lo que me habían diagnosticado, pues, sabes que ya no tengo nada. ¿Y qué dijo tu papá, o sea, en ese momento y tu mamá? ¿Qué pensamiento les llegó? No, pues mi mamá me empezó a llorar de alegría, mi papá también, y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Le dar gracias a Dios por el milagro que Dios haya hecho en mi vida, pero si tú lo ves de la forma espiritual y ves ese milagro, yo lo veo como que Dios tiene un propósito de que mi familia realmente creyera o conociera más de Dios. Como te vuelvo a repetir, mi papá nos llevaba a la fuerza, entonces así fue en lo que ellos nunca quisieron.
Pero pasa esta situación, ellos se empiezan como que a acercar a Dios. Mi mamá era católica a la fecha de hoy. Te puedo decir que ya no tiene sus imágenes, ya no, quitó todo eso porque vi el poder de ella así en mi vida, pero yo siento que realmente fue un propósito de Dios para mí, para mi camino. Claro, fue de gran bendición para todos. Y de ahí en adelante, ¿cómo dices, me comprometí con él, hice un pacto y tu vida empezó a... Mi vida empezó a dar un giro completo porque yo hice un pacto con Dios de servir y todo. Entonces, desde mi vida, como te comentaba, yo, como ministro de alabanza, pues, sirvo en la música a Dios, en evangelismo, en las actividades que hay adentro de la iglesia. Trato de participar o, si me tomas en cuenta, apoyar. Ese es mi trabajo. Ahora, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Yo, ahora con mi profesión, pues he tenido la oportunidad de compartir. Cuando los pacientes llegan, porque, pues, a veces los pacientes llegan desanimados, llegan con problemas y siempre trato de darles una palabra de aliento conforme a la Biblia. Siempre trato de darles, ¿cómo se llama? Por medio de mi testimonio, que Dios se mueve en lo imposible. Aun cuando ya todo está perdido, Dios se manifiesta de una manera muy específica. Entonces, yo trato de predicar eso. Cuando yo sané, yo estuve yendo al hospital general, no, al hospital siglo XXI. Iba a ver a las personas con cáncer, con leucemia. Iba, les leíamos la Biblia, y llevaba mi guitarra, cantábamos unos cantos, íbamos a ver a los enfermos de paz eterna. Lo estuve haciendo por un tiempo. Teníamos ahí unos conocidos y pues nos daban la facilidad de poder acceder al hospital. Entonces, qué padre, digo, que al final pasó esto, pudiste ayudar a más. Y ahora, ¿qué tú le puedes decir a las personas que obviamente están viendo esta historia, que hay gente que no sabemos que traen problemas de enfermedades, que buscan sanidad, que buscan, tienen problemas financieros, tienen muchísimas cosas? ¿Qué les dices a esas personas que hoy creo que hace falta mucho ese mensaje hacia todos ellos que hoy nos están viendo? Pues lo único que les puedo decir es que debemos de buscar primeramente a Dios. Ante todo, primero es Dios. Vuelvo a retomar lo que te dije hace rato. Buscamos todas las opciones, buscamos todos los medios y cuando vemos todo perdido es cuando buscamos a Dios. Debe de ser al revés. Debemos buscar primeramente a Dios, porque dice la palabra de Dios que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos ante todo buscar primeramente a Dios y pidiéndole a Dios, Dios pondrá los medios y Él te guiará con las personas indicadas para poder resolver tu problema económico, incluso problemas en el hogar, enfermedades, porque si tú te das cuenta de lo que hablamos, Dios puso los medios, no había la economía para que yo pudiera ingresar, me pudieran atender. Dios va guiando. Entonces, debemos de pedirle todo primero a Dios, consultar todo con Dios. Y Él va a poner las piezas hasta armar el rompecabezas. Pero siempre debemos de buscarlo. Ahora yo ¿qué les puedo decir? Pues que entreguen a su corazón a Cristo. De verdad, es lo mejor que les puede pasar a las personas. Que entreguen su corazón a Dios. Y Dios va a empezar a obrar de una manera muy especial en cada uno de ellos. Dice, ven y deleita que el Señor le concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Pues de hecho, mi querido Josué, tú no estás para saberlo, pero yo he hecho muchos episodios de podcast hablando de emprendimiento, de abundancia. Me gusta ese tema y hoy también mi propósito es precisamente invitarte aquí porque, como dices, empieza a llegarte Dios a tu vida y el propósito empieza a cambiar. Ahora este podcast será para personas que traigan testimonio
para la gloria de Dios, para que la gente abra los ojos, porque la segunda venida de Cristo está por venir y la gente no sabe, y la gente debe de entender que Cristo debe de estar en el centro de tu vida. Y qué padre que nos cuentes este testimonio. Y ya por último y para cerrar, ¿dónde la gente te puede buscar? Porque de aseguro van a querer saber más sobre tu historia, sobre lo que tú haces, también de tu profesión como dentista, porque pasaste dificultades y hoy ya eres muy reconocido aquí en una zona exclusiva, ayudando a miles de personas, y me has ayudado a mí, a mi esposa, a mis hijos, y de verdad eres un gran ser humano que nos compartes. ¿Dónde la gente te puede buscar? Mira, te agradezco las palabras, se escucha bonito, pero es un largo proceso y sobre todo gracias por la confianza que me has dado de atenderte a ti y a tu apreciable familia. No es fácil, ¿verdad? Siempre la recomendación va de boca en boca y pues bueno, agradezco ese voto de confianza. Yo tengo una página, si tú me lo permites, de Facebook, se llama Médica Pedregal, estamos en Twitter como Médica Pedregal. Este, van a aparecer los teléfonos ahí, que es el 55 16 62 67 01 y mi celular que es el 55 66 96 23 59. Ahí me pueden localizar, encontrar. Eh, También hay una página, se llama Fe Nueva, que es de la iglesia donde ¿Te estás congregando? que sí me acabo de empezar a congregar y para Esta es la nueva que te estás congregando ahora, ok. la nueva que me estoy congregando y para que puedan, Acercarte y te busquen para que les puedas platicar más tu testimonio. que tengan una experiencia nueva en su... Sí, claro. Tú lo acabas de decir y te voy a robar unos minutos. Después de estar desahuciado, después de que mi vida iba a terminar, yo vivo al día agradeciendo a Dios porque para mí es un nuevo amanecer. De no, de decir, te vas a morir a tener una carrera que no soñé, a lo mejor un día tener una especialidad que nunca me imaginó por la cabeza tener un esposo, unos hijos, o sea, ¿Cuántos hijos tienes? tengo dos maravillosos hijos, un niño de 11 años y una de 9, que la verdad me han cambiado la vida, sí, o sea, Ha sido de gran bendición. una bendición enorme, enorme. Después de no de decirte que te vas a morir, a tener todos esos regalos que Dios me ha dado, es para mí gratificante y aún más con esto me siento más comprometido de seguir buscando, servir horas. Si hoy apareciera en tu vida Jesús personalmente, ¿qué le dirías? Mira, oh Señor Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que me diste de encontrarte, de estar en mi vida. Gracias por todas las bendiciones que me has dado. Gracias por formarme y sobre todo por fijarte en mí para yo servir. Es un gran privilegio servir a Dios, pero su mayor privilegio ser parte de la empresa de Dios. Claro. Pues muchas gracias, mi querido Josué Tenorio. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Y les pedimos a todas las personas que nos están viendo, por favor, compartan este episodio. Más gente tiene que conocer estos testimonios que señalan que hay un Dios vivo, presente y que la gente necesita saciarse de su palabra, de la conexión con Dios, que a veces como empresarios, tú como empresario, emprendedor, nos hace falta en la vida. Sí, muchísimas gracias por la invitación y yo les insto a las personas que no den nada por perdido, que centren su mirada y su fe en el Señor Jesús y Él va a hacer la obra. Es lo primordial. Dice la palabra de Dios que si tuvieron los fe como un grano de mostaza, tú le dices a esa montaña, pásate de aquí a acá. Así si tu fe es muy pequeña, dicen por ahí en las personas que no conocen el Evangelio que la esperanza muere al último, ¿no? Exactamente. Así tengas una fe tan pequeña, si no la pierdes, Dios va a obrar en tu vida, pero vuelvo a insistir, acérquense primero a Dios antes que todas las cosas.
Así es, mi querido Josué. Gracias, gracias y siempre darle la gloria a Dios. Y a toda la gente que nos está viendo, por favor, no se pierdan estas historias de este podcast Más Allá del Cielo. Suscríbanse y compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios los bendiga. Bye bye.